Imagínense por un momento que han planeado la boda de sus sueños. Ahora imaginen que su prometido la cancela. Duele, ¿verdad? Ahora multipliquen ese dolor por 52. Sí, escucharon bien. 52 veces. Esta es la historia de Reni, una mujer que soportó lo inimaginable durante 5 años, hasta que una revelación cambió todo para siempre. No puedo más con esto, fueron las palabras que Reni susurró mientras se miraba al espejo, vestida por última vez con ese vestido de novia que había usado 51 veces antes. Pero lo que estaba a punto de descubrir esa tarde la dejaría sin palabras y a ustedes también. Reni había salido con Mateo, un abogado aparentemente exitoso, durante 5 largos años. 5 años de planes de boda cancelados, 5 años de excusas, 5 años de estar siempre en segundo lugar. Y siempre, siempre por la misma razón, Sofía, su pasante. La primera vez que Mateo canceló su boda, Reni pensó que era comprensible. Los abogados tienen emergencias, ¿verdad? Su pasante había estropeado unos papeles importantes y él necesitaba arreglarlo inmediatamente. Reni esperó en la playa, sola, vestida de novia, mientras las horas pasaban y los invitados se marchaban uno a uno. Solo dame una oportunidad más, le rogó Mateo esa noche. Te prometo que la próxima vez será diferente. Pero la próxima vez no fue diferente. Ni la siguiente. Ni las otras 49 veces que siguieron. La segunda vez, Mateo literalmente se fue a mitad de la ceremonia. El pastor había comenzado a hablar cuando el teléfono de Mateo sonó. Es Sofía, murmuró, tiene una emergencia. Y sin más explicación, dejó a Reni plantada en el altar, frente a todos sus familiares y amigos. El patrón se volvió dolorosamente predecible. Cada vez que se acercaba el día de la boda, aparecía Sofía con alguna crisis. Un tobillo torcido. Problemas con un caso. Una emergencia familiar. Y cada vez, Mateo corría a salvarla, dejando a Reni con las explicaciones, los depósitos perdidos y el corazón roto. Durante esos 5 años, Reni comenzó a notar cosas extrañas. Sofía siempre cojeaba cuando Mateo estaba cerca, pero caminaba perfectamente normal cuando pensaba que nadie la veía. Sus emergencias médicas coincidían mágicamente con cada fecha importante de Reni y Mateo. ¿No te parece extraño?, le preguntó una vez a Mateo, ¿que Sofía siempre se lastime justo antes de nuestras bodas? Reni, ¿estás siendo paranoica?, respondió él con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a odiar. Sofía es solo muy torpe. Además, como su jefe, tengo la responsabilidad de cuidar a mis empleados. Pero había más señales. La forma en que Sofía miraba a Mateo. Como siempre encontraba excusas para tocar su brazo. Los susurros cuando pensaban que nadie los veía. Y esa sonrisa de suficiencia que le dirigía a Reni cada vez que se robaba a Mateo de una cita o evento importante. El día de la boda número 52, Reni estaba enferma con fiebre, pero aún así se arrastró hasta el lugar de la ceremonia. Solo la familia esta vez había cancelado a todos los demás invitados después de la humillación número 30. Cuando llegó, escuchó voces en la habitación del novio. Reni abrió lentamente la puerta de la habitación del novio y vio algo que la dejó helada. Mateo estaba dándole un masaje en el tobillo a Sofía, quien estaba recostada en el sofá, gimiendo dramáticamente de dolor. Oh, Mateo, susurraba Sofía, me duele tanto. No sé cómo me las arreglaré sin ti. Sus padres, que habían visto esta escena demasiadas veces, simplemente negaron con la cabeza. En serio, otra vez, murmuró su madre. Justo antes de la ceremonia, Mateo se acercó a Reni con esa expresión que había aprendido a temer. Tengo que llevar a Sofía al hospital, anunció. Posponemos para la próxima vez, te lo juro. Pero esta vez, algo había cambiado en Reni. En lugar de rogar o llorar como las otras 51 veces, simplemente sonrió. Está bien, dijo con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Sofía probablemente no puede esperar. Mateo parpadeó, sorprendido por su reacción. Genial, dijo, claramente desconcertado. Te traeré ese pastel de fresa que tanto te gusta esta noche. Reni asintió, manteniendo su sonrisa. Pero por dentro, algo se había roto definitivamente. Mateo se fue con Sofía y Reni se quedó ahí, viendo cómo se alejaban juntos. Porque había un detalle que Mateo había olvidado completamente, Reni odiaba las fresas. Se lo había dicho en su primera cita. Incluso lo había anotado.
Después de que Mateo se fuera con Sofía, Reni entró al vestidor y se quitó el vestido de novia que había usado 52 veces. Con manos temblorosas pero decididas, lo rompió. Cada puntada deshaciéndose era como liberarse de años de humillación. «Vuelve a Couberton con nosotros», le dijeron sus padres, abrazándola mientras lloraba lágrimas de rabia y alivio. «Vuelve a casa. Couberton». Ahí estaba el primer secreto que Reni había guardado durante 5 años. Couberton era donde estaba el bufete de abogados de sus padres, uno de los más exitosos de la región. Reni no era solo una chica común que había estudiado derecho. Era la heredera de una fortuna familiar, pero había ocultado su verdadera identidad para encajar con la imagen de chica de pueblo pequeño que Mateo quería. Durante 5 años, había fingido ser menos de lo que era. Había ocultado sus diplomas de universidades prestigiosas, había mentido sobre su experiencia laboral, había fingido no tener dinero para que Mateo se sintiera como el proveedor. Todo por amor. Un amor que, como estaba a punto de descubrir, nunca había sido correspondido. Esa noche, mientras empacaba sus cosas, Reni revisó las redes sociales. Lo que vio la golpeó como un balde de agua fría. Sofía había publicado una foto: «Arrastré al casi novio de alguien para jugar un partido conmigo. Le prometí cena y funcionó como un encanto». La misma historia. El mismo hombre. La misma mentira. Reni se rió amargamente mientras leía los comentarios. Sofía estaba presumiendo abiertamente de cómo había manipulado a Mateo y él había caído en la trampa como siempre. Pero esta vez, Reni no sentiría dolor. Solo gratitud de que nunca se hubieran casado legalmente. A la mañana siguiente, Reni fue al bufete para renunciar. Su jefe, el señor García, trató de detenerla, pero entonces llegó Mateo. Y ahí fue cuando Reni vio la evidencia que confirmaría todas sus sospechas. Mateo entró al bufete con una marca de amor fresca en el cuello y el perfume de Sofía impregnado en su ropa. El señor García gimió audiblemente. «Habla con tu novia», le dijo. «Está renunciando». «¿Sigues enojada por la boda?», preguntó Mateo, como si cancelar la boda número 52 fuera una travesura menor. «No es eso», dijo Reni con una calma que la sorprendió. «Solo estoy cansada». «Entonces tómate unas vacaciones», insistió Mateo. «Renunciar hace que parezca que tienes problemas con Sofía, ¿verdad? Los mismos días de vacaciones que había desperdiciado en cada boda fallida». Reni sintió que Mateo la analizaba, notando cómo miraba la marca en su cuello. «Picadura de mosquito», murmuró él con una excusa torpe. Reni simplemente asintió. Ya no le importaba mentir. «Eso está mejor», sonrió Mateo cuando Reni no reaccionó. «Déjalo ir. Cena esta noche en Lorenzo». Reni no respondió, pero Mateo tomó su silencio como un sí. Entonces Sofía irrumpió en la oficina. «Perdón por interrumpir tu cita», dijo con falsa inocencia, «pero necesito ayuda con este caso». Ni siquiera miró a Reni. Los dos susurraron como si ella no estuviera ahí, y luego Sofía enganchó su brazo al de Mateo y se pavoneó, mostrándole a Reni una sonrisa de suficiencia antes de cerrar la puerta de golpe. El impacto hizo que la pulsera de Reni se rompiera, un regalo de su primer aniversario que Mateo había dicho que simbolizaba lo inquebrantables que eran. Reni la tiró a la basura junto con lo último de nosotros. Más tarde, mientras empacaba, Carmen, su reemplazo, murmuró: «¿De verdad te vas? Ahora me quedaré atascada viéndolos babear todo el día». Fue entonces cuando Reni vio algo que la hizo entender toda la magnitud de la traición. Reni vio a Mateo deslizar una pulsera de lujo en la muñeca de Sofía. Era una pieza cara, elegante, el tipo de joya que Mateo nunca le había comprado a Reni en 5 años de relación. Sofía entró en pánico cuando vio que Reni los observaba. «Es solo una pulsera, señorita Reinsdorf. Por favor, no se moleste». Reni sonrió con una tranquilidad que las asustó. «Te queda bien», dijo. 5 años y Mateo nunca me compró nada así. Carmen parecía furiosa por la injusticia, pero Reni continuó: «No estoy molesta. Tenía pulseras así por ahí de vuelta en Couberton». Mateo se burló. «Reni, deja de ser dramática». «No estoy enojada», respondió ella. «Ustedes necesitan dejar de inventar cosas sobre mí». Después del trabajo, Mateo vino a ayudarla a empacar, insistiendo en que la cena seguía en pie. Notó la muñeca desnuda de Reni. «¿Dónde está la pulsera que te di?» «La dejé en casa».
No quería arriesgarme a romperla. Solías usarla todos los días, comentó él, pero antes de que pudiera responder, Sofía apareció. Ya estoy lista, anunció. Mateo se iluminó. Espero en el coche, le dijo, y salió con ella hacia el asiento del pasajero delantero, el que siempre había dicho que era para su futura esposa. Sofía miró a Reni por encima del hombro con suficiencia. Reni solo asintió. Ya no le dolía. La cena, se sentaron del mismo lado del reservado, pidiendo sin mirarla. Reni miraba por la ventana cuando Mateo le deslizó un plato de camarones. Comió 3 platos la última vez que vinimos aquí, intervino Sofía. Mateo se puso rojo. ¿Por qué dices eso delante de mi prometida? Sofía se rió. Uy, lo siento. Reni empujó el plato. No es lo mío. Disfrútenlo ustedes dos. Después de la cena, Mateo acompañó a Sofía a casa. Reni fue quien cerró la puerta de su propio apartamento. Luego llamó a un taxi para ir al aeropuerto. En el camino, Mateo no dejaba de enviarle mensajes. ¿Dónde estás, Reni? Por favor, responde. No puedes simplemente desaparecer así. Las notificaciones llegaban una tras otra, haciendo que su celular vibrara incesantemente. El conductor del taxi la miraba por el retrovisor con expresión preocupada, probablemente pensando si estaba huyendo de una relación abusiva. No estaba equivocado. Reni apagó el celular por primera vez en 5 años, y sintió un alivio genuino corriendo por sus venas. El aeropuerto se acercaba, y con él, su libertad. Pero entonces llegó una llamada al teléfono del taxi. El conductor atendió y después de algunos segundos le entregó el aparato a Reni. Era Mateo. Reni, sé que vas al aeropuerto. Por favor, no hagas esto. Podemos hablar. ¿Cómo conseguiste este número? Su voz salió más fría de lo que pretendía. Tengo mis contactos. Escucha, cancelé la cena con Sofía. Voy a buscarte ahora. Canceló la cena con Sofía. Después de 5 años dejando a Reni en segundo plano, ahora que realmente se iba, cancelaba algo con ella. La ironía era tan amarga que casi se rió. No vengas detrás de mí, Mateo. Reni, te amo. Tú sabes eso. Amor. Qué palabra interesante viniendo de él. Si me amaras, habrías venido a nuestra boda hoy. Sofía estaba lastimada. Sofía siempre está lastimada, Mateo. Y tú siempre corres a salvarla. El silencio del otro lado duró tanto que pensó que había colgado. Entonces escuchó su respiración pesada. Está bien. ¿Quieres irte? Vete. Pero no me culpes cuando descubras que cometiste el mayor error de tu vida. Y colgó. Reni compró el primer boleto disponible para Couberton. Mientras esperaba en la puerta de embarque, encendió el celular nuevamente. 17 mensajes perdidos, todos de él. No leyó ninguno. En su lugar, llamó a sus padres. ¿Cómo estuvo la cena?, preguntó su madre, preocupada. Estoy en el aeropuerto, mamá. Llegando a casa mañana por la mañana. Un silencio. Luego un suspiro de alivio. Gracias a Dios. Tu padre y yo estuvimos hablando más temprano. Nunca nos gustó mucho Mateo. Era novedad para Reni. Durante 5 años habían sido nada más que educados con él. ¿Por qué? Él nunca te trató como prioridad, querida. Y nosotros te criamos para ser la prioridad de alguien, no la segunda opción. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No de tristeza, sino de alivio. Alivio por finalmente escuchar a alguien validar lo que había sentido durante tanto tiempo. Reni despertó con el avión aterrizando en Couberton. El aeropuerto era pequeño, nada comparado con el de donde venía, pero había algo reconfortante en su simplicidad. Sus padres la esperaban en el área de llegadas, y el abrazo que recibió fue el primer abrazo genuino que había sentido en meses. Bienvenida de vuelta a casa, hija, murmuró su padre en su oído. Casa. La palabra sonó extraña después de tanto tiempo, pero también sonó correcta. En el camino a casa, su madre le contó las novedades de la ciudad. ¿Quién se había casado? ¿Quién se había divorciado? ¿Quién había abierto nuevos negocios? Era reconfortante escuchar sobre vidas que continuaban, que cambiaban y evolucionaban naturalmente, sin drama ni mentiras. Por cierto, dijo su padre, hablé con los socios del bufete sobre tu regreso. Están ansiosos de tenerte de vuelta. El bufete de abogados de sus padres era exitoso, especializado en derecho corporativo e inmobiliario.
Reni había crecido jugando entre los archivos, soñando con algún día trabajar junto a ellos, hasta que apareció Mateo y cambió todos sus planes. Me encantaría volver, respondió, y se dio cuenta de que era verdad. Esa noche, mientras cenaban comida china, su comida favorita cuando era adolescente, sonó su teléfono. Era Mateo otra vez. Reni, gracias a Dios. ¿Dónde estás? En casa. En casa. Tu apartamento está vacío. Tengo una llave, ¿recuerdas? Por supuesto que tenía una llave. Y por supuesto que había invadido su apartamento. No, casa, Mateo. Mi verdadero hogar. Couberton. El silencio fue ensordecedor. ¿Realmente te fuiste? Dije que me iría. Reni, esto es ridículo. No puedes simplemente abandonar todo lo que construimos juntos. ¿Qué construimos? Se rió amargamente. Mateo, en 5 años cancelaste nuestra boda 52 veces. 52. Y siempre por la misma persona. ¿Qué exactamente crees que construimos? Cometí errores, está bien, pero podemos arreglarlo. Vuelve a casa y hablemos. Esta es mi casa ahora. ¿Por cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Un mes? Te vas a cansar de esta vengancita y volverás. Vengancita. Pensó que había dejado todo atrás como una vengancita. No voy a volver, Mateo. ¿Y Sofía? Preguntó Mateo de repente. ¿Realmente crees que hay algo entre nosotros? La pregunta la tomó desprevenida. No por la pregunta en sí, sino por la forma en que la hizo. Como si la respuesta importara. Como si después de todo, aún esperara que ella tuviera celos. Sinceramente, espero que sí, respondió Reni con una calma que la sorprendió. Se merecen el uno al otro. Y colgó. Sus padres habían escuchado toda la conversación. Su padre negó con la cabeza con desaprobación mientras su madre tomó su mano. Hiciste lo correcto, querida. Esa noche, acostada en su cama de adolescente, mirando el techo que conocía tan bien, Reni sintió algo que no había sentido en años: paz. No era felicidad todavía, era demasiado pronto para eso, pero era paz. Y por ahora, era suficiente. A la mañana siguiente, Reni fue al bufete con su padre. El edificio era más pequeño de lo que recordaba, pero aún imponente. El nombre Reinsdorf y Asociados brillaba en la placa de bronce junto a la entrada. Reni. La secretaria Dolores la saludó con una sonrisa enorme. Qué bueno tenerte de vuelta, querida. Has crecido tanto. Pasó la mañana reaclimatándose al bufete, revisando casos y conociendo a los nuevos empleados. Era sorprendente cómo todo parecía familiar incluso después de tanto tiempo. El derecho siempre había sido natural para ella, un segundo idioma que hablaba con fluidez. Alrededor del mediodía, mientras almorzaba con sus padres en el pequeño café de la esquina, sonó su teléfono. No era Mateo esta vez. Era Carmen. Reni, gracias a Dios que contestaste. Necesitas saber lo que está pasando aquí. Carmen, ya no trabajo ahí. Sea lo que sea, ya no es mi problema. Es sobre Mateo y Sofía. Ya ni siquiera están tratando de ocultarlo, continuó Carmen. Después de que te fuiste ayer, salieron juntos del bufete tomados de la mano. Y esta mañana, ella llegó usando su camisa. Reni sintió una extraña mezcla de validación y asco. Había tenido razón todo el tiempo. Todas las señales estaban ahí, todas las excusas baratas, todas las emergencias convenientes. Carmen, gracias por avisarme, pero hay más. El señor García está furioso. Descubrió que Mateo había estado usando los recursos del bufete para pagar las cuentas médicas de Sofía. Aparentemente, ella nunca tuvo un seguro de salud adecuado y él estaba desviando dinero de los casos para cubrir sus tratamientos. Ahora esto era interesante. Y potencialmente criminal. ¿Qué tipo de tratamientos? Fisioterapia principalmente, para el tobillo que siempre se está lastimando. Pero también algunas otras cosas. Cirugías estéticas menores. Tratamientos dermatológicos. Cosas que definitivamente no son emergencias médicas. Cirugías estéticas. Tratamientos dermatológicos. Mientras Reni usaba el mismo vestido de novia 52 veces, Mateo estaba financiando la transformación de su amante con dinero del bufete. El señor García lo va a despedir, continuó Carmen. Peor, está pensando en demandarlo. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Quiere que vuelvas para manejar el caso. Reni se rió.
La ironía era casi poética. Dile al señor García que gracias por la oferta, pero tengo otras prioridades ahora. Colgó y les contó todo a sus padres. Su padre, que había sido fiscal antes de abrir el bufete privado, negó con la cabeza con conocimiento de causa. Desviación de fondos. Si prueban que usó dinero del bufete para fines personales, puede ir a la cárcel. Bien, fue todo lo que Renny pudo decir. Su madre la miró con preocupación. No estás demasiado feliz con esto, ¿verdad? Tenía razón. Debería estar furiosa, devastada o al menos satisfecha con su caída. Pero todo lo que sentía era vacío. Como si Mateo fuera una fase de su vida que ya había pasado. No estoy sintiendo nada, admitió. Es extraño. No es extraño, dijo su padre gentilmente. Es sanación. Pasaron varios días trabajando en el bufete cuando Dolores vino a su escritorio con una expresión extraña. Renny, hay un hombre en recepción preguntando por ti. Dice que es tu ex prometido. Parece desesperado. Renny sintió que la sangre se le helaba. Mateo estaba ahí. Había manejado toda la noche para llegar hasta Couberton. ¿Quieres que hable con él?, preguntó su padre, poniéndose de pie inmediatamente. No, respiró profundo. Voy a hablar con él. Pero quédense cerca por si acaso. Caminó hacia la recepción con las piernas temblorosas. Mateo estaba ahí, exactamente como Dolores había descrito, desesperado. Sus ojos estaban rojos, barba sin afeitar y usaba la misma ropa del día anterior. Renny, gracias a Dios. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, Mateo. Por favor, solo dame 5 minutos. Renny lo miró realmente por primera vez en años. Y se dio cuenta de algo que nunca había notado antes. Estaba asustado. No triste, no arrepentido. Asustado. Está bien. 5 minutos. Salieron a la plaza frente al bufete. La luz dorada del atardecer hacía que todo pareciera surrealista. Lo arruiné todo, comenzó Mateo. Sé que lo arruiné, pero no puedes simplemente tirar 5 años de nuestras vidas así. Yo no los tiré, Mateo. Tú los tiraste cada vez que la elegiste a ella en lugar de a mí. No es lo que piensas. Sofía y yo no somos. Carmen me contó sobre el dinero. Mateo palideció. ¿Qué dinero? El dinero del bufete que usaste para pagar sus tratamientos. Las cirugías estéticas. La fisioterapia falsa. Como tú. No importa cómo lo sé. Importa que robaste dinero de tu trabajo para mantener a tu amante y después tuviste la audacia de pedirme matrimonio 52 veces. No robé nada. Solo. ¿Qué, Mateo? ¿Solo desviaste fondos de la empresa? ¿Solo me mentiste durante 5 años? ¿Solo me hiciste sentir loca por cuestionar lo obvio? Se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba baja y peligrosa. Crees que eres mejor que todos, ¿verdad? Siempre lo creíste. Viniendo de tu familia rica con tus diplomas elegantes, haciendo caridad de salir conmigo. Y ahí estaba. La verdad que había escondido durante 5 años. Siempre había resentido su éxito, su familia, su educación. Había pasado 5 años tratando de empequeñecerse para caber en su inseguridad y aún así él la odiaba por ello. Tienes razón, dijo Renny con una calma que lo asustó. Soy mejor que tú. No porque venga de dinero o porque tenga diplomas. Soy mejor que tú porque nunca mentí. Nunca hice trampa. Nunca te hice sentir como segunda opción. Soy mejor que tú porque cuando prometo algo, lo cumplo. Mateo dio un paso hacia ella, y por un momento Renny pensó que la iba a golpear. Pero entonces vio a su padre acercándose y retrocedió. Esto no ha terminado, Renny. Sí terminó. Y si apareces aquí otra vez, llamo a la policía. Mateo la miró con tanto odio que sintió un escalofrío. Entonces se dio vuelta y caminó hacia su auto. Renny se quedó parada ahí, temblando, hasta que desapareció de la vista. ¿Estás bien?, preguntó su padre, poniendo su brazo alrededor de sus hombros. Estoy bien, respondió Renny. Finalmente estoy bien. Y por primera vez en 5 años, era verdad. 6 meses después, Renny recibió una llamada de Carmen. Mateo había sido despedido y demandado por desviación de fondos. Sofía había desaparecido tan pronto como se acabó el dinero gratuito. El bufete donde habían trabajado estaba considerando presentar cargos criminales.
¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Carmen. Renny miró por la ventana de su nueva oficina en el bufete familiar. Había recuperado no solo su verdadera identidad, sino también su autoestima, su carrera y su felicidad. Me siento libre, respondió honestamente. Y lo estaba. Libre de las mentiras, libre de ser la segunda opción, libre de fingir ser menos de lo que era. Había tomado 52 bodas canceladas para que finalmente entendiera que no era ella quien tenía que cambiar. A veces, las mejores decisiones son las que tomamos cuando finalmente dejamos de esperar que otros cambien y empezamos a valorarnos a nosotros mismos. Renny había aprendido que el amor verdadero nunca te pide que seas menos de lo que eres. Y que estar sola es infinitamente mejor que estar con alguien que te hace sentir invisible. La boda 53 nunca llegó. Y eso fue exactamente como debía ser.